sobre inflamación crónica, ¿no? Ya veníamos hablando de inflamación aguda. Habíamos visto algunos patrones, ¿no?, que se reconocían: fibrinoso, seroso, neutrofílico, ¿no? Bueno, supurativo, que son más exactos, los otros, ¿no?, que indicaban justamente el sudado. Ahora nos toca ver el siguiente paso, que les decía que en la vida real no es que sea así todo bonito, todo escalonado, que ay, yo creo que tengo el trófico, ahora le toca la ropa. Todo ocurre en el mismo momento, pero nos separamos pedagógicamente para que puedan entenderse de la mejor manera. Ya les iba adelantando la semana pasada de que quién es el que nos da el nombre de inflamación crónica. ¿Qué célula era la más representativa? Tenía capacidad de fagocitar macrófagos. Es que es, por ejemplo, veamos macrófagos en un tejido, como lo que justamente estábamos viendo en la psicología de su compañera de la madre. Ya eso nos indica de que ha pasado un tiempo, más que tiempo, ha pasado una serie de eventos que indican que el proceso ya es crónico. Algo que suele relacionarlo, porque la palabra no tiende a pasar esa carga. Cuando es grave, necesariamente es crónico y viceversa. No necesariamente, chicos, porque a veces podemos ver una inflamación crónica focal, leve, pequeñita. No necesariamente tiene que ser difusa, no necesariamente tiene que ser grave. Entonces, eso hay que separar los conceptos o los modificadores. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los modificadores del diagnóstico, del ejercicio de diagnóstico que estábamos haciendo en inflamación aguda? ¿No? Era el tejido, el proceso, el exudado, la duración, la distribución y la severidad. Son cosas que pueden estar relacionadas, pero no necesariamente son parte. Lo que vamos a ver es ya cómo es que da ese salto la inflamación crónica y la inflamación granulomatosa como una parte esencial, una parte de la inflamación crónica como tal. ¿Se acuerdan de la necrosis gaseosa? Que lo veíamos las unidades pasadas. ¿Cómo era la definición de una necrosis gaseosa? ¿O cuál era la? ¿Se acuerdan? Había tres necrosis. Necrosis coagulativa, ¿no?, donde todavía podías ver la forma del tejido, más no de la célula, la necrosis coagulativa. La necrosis liposactiva, ya no reconocías el tejido, era una mancha física, pero que había alrededor neutrófilos. ¿Se acuerdan de los neutrófilos? No, estaban ahí. Y la necrosis gaseosa, que era también otra mancha rosada, pero que veías los fragmentos de los neutrófilos. Le decía por ahí que van a ver una reacción inflamatoria. Esa necrosis gaseosa normalmente está altamente relacionada con la inflamación. Así como la inflamación, la necrosis liposactiva está altamente relacionada con la inflamación supurativa. La necrosis gaseosa va a estar con la inflamación. Y la necrosis coagulativa, ¿con qué proceso estaba asociada? ¿Se acuerdan? Con la isquemia, chicos. Cuando había isquemia, cuando había ahí un infarto, ¿no?, estaba relacionado justamente este tipo de neuronas. Van entendiendo que ciertos conceptos se relacionan con otros. Básicamente es eso. Entonces, tenemos inflamación aguda, ¿no?
Esto es lo que ya estábamos viendo. Una de sus posibles respuestas o resoluciones de la inflamación, cuando ya teníamos el problema, ya había la lesión, ya había la respuesta inflamatoria, una de sus posibles salidas, ¿cuál era? Se resuelve el problema. Pero había otros tipos de salidas. Cuando se le perdía el tejido y había una cicatrización, pasa por un proceso crónico. Cuando es de tipo infeccioso bacteriano, por ejemplo, y no lo puede eliminar, formaba una cápsula. ¿Cómo se llamaba eso? Un absceso. Es otra forma de resolución. ¿Cómo va? Si no es por ninguna de estas, va hacia dónde? A una inflamación crónica. Normalmente se va resolviendo. Entonces, en resumen y recapitulando, teníamos esto. Inflamación aguda, ¿no? Había una lesión, había un agente, venía el exudado inflamatorio, que se encontró, los leucocitos, cualquiera de estos. Había un remodelamiento en la vasculatura, ¿no? Recuerden que se llama hiperemia, en este caso. Y había dos opciones, ¿no? Que esta primera línea de defensa sea o incluso con linfocitos, sea suficiente y se resuelve. Había otro camino en donde no se resuelva o se llene de material purulento, ¿no? Que haya una gran cantidad de neutrófilos en este caso, más lo que es material muerto, o sea, una necrosis liquefactiva. Y macroscópicamente, ¿cómo vemos esto de acá? ¿Se acuerdan? Es un pus. Y que se está encapsulado con una bolsita de fibrosis, ¿no? Como su compañero tuvo el caso de su cuy, por ejemplo, que era macroscópicamente un exceso. Si, por ejemplo, en tu cuy se hubiese resuelto esa situación, se hubiese formado una cicatrización un poco difícil para el tamaño que tenía el cuy a ese nivel, no cervical. Lo normal, clínicamente hablando, es que un absceso de gran tamaño se fiscule. ¿Qué significa? Que el cuerpo, como no puede eliminarlo, ya lo encapsuló y sigue habiendo el problema, la pus sale. No sé si alguna vez han visto abscesos dentales o un absceso de columna de perro. Tiene un tiempo de progresión y luego de un tiempo, de la nada, sale pus. Eso se llama fisculación. Una patología clínica. Y luego de que sale esta cantidad de pus, se puede cicatrizar, ¿no? Se puede por dentro formar este tejido de la relación. Otra opción, luego de tu inflamación aguda, no lo puede resolver, empieza a haber la inflamación crónica, que es lo que vamos a ver hoy. Así como en la inflamación aguda veíamos diferentes elementos actuando, acá también vamos a detallar uno por uno. ¿Quién va a ser quién va a tener el rol principal acá? Este señor, el macrófago. Él es el que nos va a indicar cuál es la fibrosis como tal. ¿Es un proceso crónico? Claro. La fibrosis lo vamos a ver en esta semana porque justamente es como que al final, luego de la inflamación, luego del proceso crónico, vas a restituir ese tejido y vas a reemplazarlo. Eso como se llama cicatrización. ¿No? Eso es lo que hemos tenido todos cuando nos hemos caído con una vez y ha pasado y ha dejado una cicatriz. Es justamente eso, un reemplazo de tejido. Ahora sí, vamos a la parte de inflamación crónica propiamente dicha, ¿no? Es ese intermedio entre la reparación y la lesión tisular, o sea, es ese progreso a otro nivel, ya no a nivel agudo, sino en ese intermedio.
inflamaciones, así como había inflamación aguda, inflamación crónica, también tenemos un proceso en donde se le denomina crónico. Eso probablemente lo que nosotros vamos a tratar. ¿Va a haber destrucción tisular? Sí. ¿Por qué? Porque ya hubo el proceso inflamatorio, ya el macrófago, recuerden que lo que hace es ir, tratar de eliminar los agentes, tratar de limpiar el área. Si hay tejido muerto, también se va a encargar de reorganizar. Intentos de reparación, ¿no? ¿Dónde vamos a ver este tipo de reacciones crónicas? Principalmente en infecciones persistentes. Cada vez que tengamos un agente que sea difícil de poder eliminar o de poder solucionar, vamos a ver inflamación crónica. El ejemplo clásico, el Mycobacterium. El Mycobacterium no es una bacteria. ¿Cuál es su gran carga evolutiva? ¿Cómo es que llegó a popular a las defensas? Básicamente, el macrófago, cuando lo fagocita, no lo puede eliminar, porque cuando el macrófago fagocita algo, une lisosomas con una vacuola, y esto te genera el fagosisoma, pero ya con el contenido enzimático. ¿Qué hace el Mycobacterium? Evita justamente la fusión, y así es como se burla. Si no puedes eliminarlo, si no puedes, va a hacer una reacción inflamatoria repetitiva. Y por eso es el ejemplo clásico de la inflamación crónica. ¿Qué otros organismos pueden llegar a ser acumularse, ya sea por diferentes mecanismos, o sortear lo que es inflamación? Hongos, parásitos, las mismas. Hay agentes de gran tamaño, microscópicamente hablando, ¿no?, que no se pueden eliminar, como los dos, por ejemplo, el asbesto en los humanos, que en un tiempo, cuando los mineros trabajaban, teníamos eso bien marcado. La comunicación o lo que es la hipersensibilidad, cuando hay una alteración del control inmunitario, repite el ciclo. Ahí son muy importantes lo que hablaba su compañera, por ejemplo, estos mediadores químicos, como citoquinas, factor de necrosis tumoral, interferones. Cuando hay un fallo de ese nivel, también puede ser un proceso de inmunológico. Acá, ¿pueden reconocer el hígado? Histológicamente hablando. ¿Algo? A ver, ustedes. Nada, bravo. Encuéntrenme el hepatocito, Chiquitita la esquina, está destruida, profe. En algún lado tiene que estar, ¿no? Ahí. Con esto. El punto rojo. Estas partes. Eso es lo que queda de hepatocitos, aunque no parezca. Esto parece conducto. No, eso no. El huequito. Todo lo demás es fibrosis. Esto es de acá. Son fibrosis. Acá tenemos reacción inflamatoria. Probablemente sea de tipo molecular, ¿no? Linfocitos, que todavía es macrófagos, que todavía están tratando de hacer su trabajo. Acá, ¿qué creen que pueda ser? Los conductos. Los conductos. No parece ser venas por su pared, es muy gruesa, pero está por ahí, por la triada frontal. Ya, eran tres. Venas ya se fueron. Conductos. Conducto biliar, probablemente. Lo que pasa es que acá en este tipo de lesiones hay una proliferación de conductos biliares porque la bilis, al fin y al cabo, no puede andar libre. Lo que hace el cuerpo es emitir más conductos, ¿no? Se llama una hiperplasia. ¿Ven? Este de acá, ¿no? Por las células que lo tapizan,
tipo linfocítico, ¿no? Porque son puntos nada más. Por ahí un macrófago de grande, y reemplaza el tejido bueno. Entonces esto ya es una cicatrización. Miren acá, hay fibras que son como ondulantes, que son sin núcleo, Fibroblasto. este es un fibroblasto. Acá también tenemos otro. El fibroblasto, los más chiquitos, vendrían a ser los fibrocitos, que te producen justamente las depósitos de plasma. Eso lo vamos a ver en su momento. En hígado, cuando hablemos en nuestro medio de procesos crónicos del área portal, lo primero que se nos ve, y de rumiantes, lo primero que se nos da a la mente es este de acá. ¿Cómo se llama? Fasciola. Fasciola vive en lo que son los conductos biliares, porque también un rumiante es un diámetro que es bastante grande, ¿no? Viene la fasciola y anda por ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace un daño mecánico a lo que son las paredes de los conductos biliares. Los lesiona, los necrosa, los fibrosa, por eso es que tú ves que tiene una pared gruesa. No solo es el conducto biliar, sino que también hay lesiones en el parénquima hepático. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la inflamación? Si es una inflamación a nivel del hígado y de los conductos biliares. Colangio, Hepatitis. Si fuese solo, o en un principio, solo está lesionando los conductos biliares, es una colangitis. Pero a este nivel ya hay lesión en el hígado. Y miren acá, justo ahí a ese ¿cuál sería el exudado acá? Si seguimos el ejercicio diagnóstico. La última parte ya en el caso de linfoplasma, sí. Agudo crónico. Multifocal, difuso. Acá sí es difuso. Pero acá focal, ¿no? Ven que varía diagnóstico incluso en una misma lesión. Pero en general, ¿cuál es el problema acá o cuál es la lesión? Una colangitis. Profesor, ¿puede repetir cuál era la lesión? ¿Cuál? La lesión. El nombre de la lesión. Cuando afecta los conductos biliares es una colangitis o la misma vesícula biliar. Cuando afecta al hígado es hepatitis. En este caso, si te das cuenta, ya hay lesión tanto a nivel del conducto biliar como del hígado. Incluso les decía, miren acá, hay rastros rojizos, acá hay hemorragia. Entonces, cuando ves hemorragia, lo más probable es que hay hemorragia, va a haber necrosis. Acá hay un compromiso tanto del hígado como de la pared del conducto biliar. Entonces, ¿cómo llamamos eso? Colangiopatía. Ese es el nombre adecuado. ¿Qué otras opciones? ¿Qué otras? Vamos a ver acá. Cuando hablamos de cronicidad. Nefritis. Ven que es como una cicatrización, como si hubiese habido retracción. En sus cuellas, ¿cómo estaban sus riñoncitos? Una superficie lisa o homogénea, a este nivel. Este está rugoso, probablemente su cápsula, si lo llegásemos a sacar, habría adherencias, sería difícil la separación. Miren
presencia de mononucleares. Mononucleares es una forma muy general de llamarle a los macrófagos, a los linfocitos, a las células plasmáticas. Ahora, lo que se pretende es llamarle diagnósticos mucho más específicos, ¿no? Ya no decimos mononucleares, se presta la confusión. Lo que decimos es linfocíticas, linfocromocíticas. Cuando es crónico, ¿no? El macrófago ya está ahí. Tratamos de evitar este diagnóstico. La célula fundamental, el macrófago, fibrosis, va a haber, es esto de acá, básicamente. Tú lo que tienes debajo de tu cicatriz, por ejemplo, deben tener alguna cicatriz, ¿quién no se ha caído? Debajo de tu cicatriz no está el desarrollo de la piel normal, sino hay este reemplazo de la piel. Igual que acá. Luego, un patrón que ustedes deben reconocer cuando hablamos de inflamación crónica, la inflamación granulomatosa. ¿Qué significa que haya una inflamación granulomatosa? Si hablamos de granulomatosa, piensen en Mycobacterium, es lo primero. No es lo único, pero es lo primero que me va a venir a la mente. Ya tienen el concepto de necrosis gaseosa más o menos, ¿no? Que repasamos hace un momento. Una área eosinofílica, acelular, amorfa, con detrito celular en su periferia. Ahora lo que tienen que agregar es una línea periférica o una banda periférica de macrófagos. Macrófagos no solo en su posición original, sino van a ser macrófagos como que digamos evolucionados o en otro patrón, que van a tener otro nombre. Van a ser macrófagos multinucleados, o los epitelioides, que también rodean. Luego, ¿qué había más externamente? Linfocitos. Linfocitos como ya su última opción del organismo al lanzar células con respuesta humoral, con anticuerpos. Y luego, ¿qué pasa si se cronificaba o llegaba a generarte una cápsula? Pues que había una fibrosis. Todo eso es un granuloma. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué realizar un granuloma del cuerpo? Porque básicamente lo que trata de hacer es contener a la gente, para que como ya entiende que no lo va a poder eliminar, lo que hace es capturar. Va a haber una íntima comunicación entre el macrófago y el linfocito T, dependiendo pues de lo que necesite. Normalmente en este caso, en el caso del granuloma, vamos a ver que hay un círculo vicioso, porque no llega a resolverse el problema, pero están en comunicación el macrófago con el linfocito activa el macrófago activa más linfocitos, y es así que llegamos a ver esta cuestión. Necrosis gaseosa, detritus en la periferia, macrófagos tratando de contener esta área, con lo que son estos de acá. Ya no son macrófagos normales, de llamarlo, ya son macrófagos tipo epitelioides o los macrófagos multinucleados, que sí se ven bien. Y luego de esto tenemos los linfocitos que están rodeados, ¿no? Que más son de tipo T, pero están ahí, constantemente. Y estos de acá se comunican con estos y así están en un constante interacción que lo único que hace es aumentar. Y es por eso que tú macroscópicamente
macroscópicamente, ¿tú cómo vas a ver un granuloma? Como ese tubérculo amarillo con líneas, macriógeno, ¿no? Entonces, con ese aspecto más es una constante inflamación que se pega, 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 que se pega. Al final termina siendo esta formilla. Y es por eso que en un primer momento, cuando empezaban a diagnosticar, empezaban a dar nombre a las cosas, lo llamaban como necrosis gaseosa, porque parecía queso, en ese aspecto gasificado. Luego, el macrófago activado son fases de un macrófago. Primero tenemos el monocito que está en vasos sanguíneos. Luego hay macrófagos residentes, que pueden ser como los neumocitos tipo 2, las células de Bacher del hígado, los microglias, ¿no? Entonces es otra cosa. Están los macrófagos que vienen a la inflamación y se activan, tienen una coloración medio espumosa. Se puede llegar a determinar a nivel histológico. Estos, al intentar destruir, al intentar eliminar un agente y al no poderlo, van a su siguiente fase de distribución, llamada. Hay dos, las células epitelioides, se denominan epitelioides porque porque parecen células epiteliales, ¿no? Que son estratos, por eso se le llamó epitelioides. Pero no es su única presentación. También tendríamos las células multinucleares. Dentro de las células multinucleadas hay también diferencias, hay formas, hay las células de Langhans, principalmente, como la alfa, que tiene una distribución de nervadura, hasta acá. Las células multinucleadas generales que tienen núcleos alrededor de todo el citoplasma. Hay más en realidad, porque cada forma tiene una particular relación con una causa. Pero por ahora, que sepan de que hay otra presentación de macrófagos, por ejemplo, acá, de cuerpo extraño. Si quieren agregar esto de la carnicera, son estructuras centrales, también se ven cuando hay macrófagos o cuando hay estas situaciones de cuerpo extraño. Aquí llamamos cuerpo extraño, por ejemplo, cuando dejan una gasa dentro del abdomen de la mascota, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un problema de cuerpo extraño. Vamos a ver que el organismo va a tratar de eliminar ese tejido y al no poder justamente realizarlo, vamos a tener cuerpos extraños. Pueden ser de tipo endógeno, exógeno, la misma reacción inflamatoria también te puede dar ese tipo. A ver, acá, un granuloma. ¿Este es un granuloma como tal? ¿Qué creen? ¿Cuáles eran las partes del granuloma que estábamos hablando? Su
inflamación crónica. Acá falta algo en realidad. No, ¿Qué falta? ¿Qué dice que falta? A comparación de este. Este es un gráfico que debería ser este. la necrosis. ¿Cuál derecha? Por ahí. ¿Cuál? Nada. Necrosis. Acá lo que está tratando es la necrosis gaseosa. Pero, ¿qué tenemos en cambio acá? Macrófagos, epitelioides. ¿Qué más tenemos? Por ahí algunos componentes neutrofílicos. ¿Qué más tenemos? La periferia de linfocitos. Esto es un granuloma también, pero es un tipo de granuloma. Es el granuloma no calcificante, o sea, sin intoxicación. ¿Hay enfermedades que lo realizan? Sí. No necesariamente un granuloma tiene que tener una intoxicación en el momento de la. Este de acá, ¿es un granuloma? No es un granuloma. ¿Qué creemos? Acá hay una cosita que sí lo ven y dicen, esto sí es un granuloma, sí o sí. ¿Cuál quiere que sea? ¿Dónde están? A ver, señal. Puede ser en medio. El punto rojo. Está al revés. No. Se va a hacer una continuidad. ¿Dónde está? Eso. ¿Es la única? Hay dos, ¿no? Esos son los. Ya, y si ustedes ven eso, ya estamos hablando de una granuloma. Por más que no se vea el clásico, por acá estamos viendo también cerca de acá de la epitelioides, reacción inflamatoria. Esto probablemente sea grasa libre. Estas burbujas están acá. ¿Qué tejido sea? No lo sé, pero hay un problema de la fibrosis. Ahora le agregamos otra cuota de información a su proceso. Hay bacterias que pueden llegar a generar un granuloma, pero pueden seguir generando una gran cantidad de neutrófilos. Y eso al granuloma le agregas una cantidad de neutrófilos exacerbada. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese patrón? Una inflamación piogranulomatosa, cuando está relacionada con bacterias y su consecuencia, que es neutrófilo. Un ejemplo que vemos muy común en nuestro medio, la linfadenitis gaseosa, por ejemplo, en caprinos. De repente por ahí ven una vez un caprino como ven la por acá. Es probablemente que estamos hablando de linfadenitis gaseosa en nuestro medio. Este de acá es lo que se conoce como la reacción de Sternberg. Es muy característico de ciertas bacterias que le generan también granulomas, actinobacillus, por ahí, Sobatea, una de estas más o menos dominantes, que generan este tipo de lesiones, que está relacionado al granuloma. En este caso es de una glucosis, un honguito, por ahí, hongos también generan granulomas, ya no se olviden.
que es parásitos también que llegan a generar hematos. Básicamente eso, chicos. ¿Alguna pregunta ahí? De repente que no quedó el concepto no de pegar. ¿No? Sí. ¿Cómo? Macrófago principalmente en sus dos formas, ya sea como células epitelioides o como macrófagos nucleares. La necrosis gaseosa, como viste, en un primer momento de tuberculosis y en otras enfermedades, incluso ya sabemos. En cuerpos extraños, por ejemplo, también hay pero hay otras enfermedades comunitarias que no van a ser puro macrófago. Eso también el orden. Para decir que una necrosis gaseosa tiene que haber pasado un proceso de modificación. Una granuloma tiene que tener, lo primero es que entiendan que hay un granuloma que tiene necrosis gaseosa. El siguiente nivel es que entiendan que hay granulomas que no son clasificados. En el caso general, para hablar de granuloma, tiene que tener esta organización, que lo vas a ver microscópicamente así y macroscópicamente de esta forma. No necesariamente. Ese es el punto. Hay dos cosas diferentes. La formación del acceso, cuando se planifica, que forma una cápsula pulmonar. Ese es un acceso crónico. El acceso, ¿qué es el acceso? Necrosis neutrófilos. Solo va a haber neutrófilos, por ahí algún macrófago, pero va a ser eso a nivel microscópico. Un granuloma se va a parecer mucho, ¿no? Se puede parecer mucho en este caso, pero un granuloma que va a tener, aparte de necrosis, va a tener macrófagos nucleados y va a tener linfocitos. O sea, esa va a ser la diferencia principal. Ese granuloma que no es gaseoso no va a tener esta distribución. Por ejemplo, la lepra es una enfermedad que hay felinos, retroides, que genera granulomas no clasificantes. Hay un proceso infeccioso en el intestino, no me acuerdo el nombre, pero también todo lo que es la mucosa se llena de macrófagos, pero no tiene necrosis gaseosa. Por ahí busco algunas imágenes para que fije un poquito mejor, porque sí es un poco confuso al inicio. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál era la denominación del otro granuloma que es? Biogranuloma. Como había un granuloma gaseoso, no gaseoso, no clasificante. Es la presencia nada más de esto. Listo, chicos, vamos para allá. Dime.